Requisitos de área específica para ingreso a ciclo propedéutico. Etnomusicología. La etnomusicología es una disciplina que tiene por objetivo principal el estudio y la comprensión de la música entendida como una expresión sociocultural. Esto quiere decir la forma en la que los diferentes grupos humanos conciben y crean sentidos, significados y actúan con la música. Esto supone que partimos de una noción de música no universal. Entendemos que cada grupo humano define o entiende de maneras diferentes o se relaciona de maneras diferentes con los fenómenos tanto musicales como sonoros, y el objeto, insisto, de la disciplina es comprender de qué manera se relaciona el hombre con estos objetos sonoros y musicales y cómo va construyendo sentidos con ellos, sentidos sociales, ¿no? Hay personas que definen la etnomusicología como antropología de la música, y digamos es más o menos una definición relativamente consensada, aceptada, y en este sentido sí me gustaría mucho advertir que la etnomusicología, pese a lo que se suele pensar a veces fuera del ámbito de los etnomusicólogos, no es el estudio de la música folclórica, tradicional, popular, es decir, aunque muchas de nuestras investigaciones tienen que ver con esas expresiones musicales, no se define por el objeto de estudio, sino por la manera de abordar cualquier expresión sonora o musical. Sobre todo, digamos, está muy caracterizada por el uso del método etnográfico, que, por decirlo ahorita de manera sencilla, consiste básicamente en lo que comúnmente se conoce como hacer trabajo de campo, ¿no? Ir a los lugares donde la gente hace música para observar y entrevistar a la gente y tratar de comprender entonces lo que la música es para la gente. Habría que dejar también muy claro que sí, la carrera es una carrera muy demandante, porque supone que el estudiante se debe de formar como músico con la habilidad suficiente para incorporar, digamos, un lenguaje que le permita hacer y comprender la música, pero por otro lado es sobre todo un científico social. Y esto implica que el estudiante, además de las materias teórico-musicales y además de la práctica en su instrumento, tiene que dedicar una muy importante parte de su tiempo a la lectura. A la discusión, al análisis de textos que tienen que ver sobre todo con teoría social y con teoría antropológica principalmente. Por lo tanto, los requisitos de entrada para los aspirantes son, desde luego, que tenga un gusto importante por la lectura, por la comprensión de su contexto histórico y social, que tenga curiosidad por entender su sociedad, ¿no? Que se manifieste en, digamos, lo informado que está de los acontecimientos del país y del mundo, y también, sobre todo, que tenga inclinación por áreas de la ciencia social, sea sociología, antropología, comunicación, que de hecho son las áreas con las que más relación solemos tener los etnomusicólogos. Desde luego, personas que sean capaces de leer un texto, comprenderlo, analizarlo, generar relaciones, ¿no? Y pensar su realidad también a partir de las cosas que les sugieren los textos. El examen consiste básicamente en 3 etapas. La primera es un examen de aptitudes musicales, en el que se miden no tanto los conocimientos musicales que el estudiante pueda tener, sino las aptitudes, ¿no?, que tiene para incorporar el lenguaje musical y el conocimiento que la carrera le va a proporcionar.
La segunda etapa es un examen de comprensión de lectura, donde el estudiante tendrá que leer un texto, hacer una síntesis comprensiva del mismo y también dar su opinión. Y la tercera etapa es una entrevista, donde vamos a evaluar si efectivamente pues reúne, digamos, los requisitos de los que hablé, ¿no? Sobre todo el conocimiento y la inclinación por el campo por los campos disciplinarios de lo social. En cuanto al campo laboral, bueno, en teoría un etnomusicólogo puede hacer investigación, entonces insertarse como investigador en alguna institución. Obviamente la docencia es uno de los campos también, pero es muy amplio también, o sea, porque el etnomusicólogo puede ser un gestor, ¿no? Varios de los egresados del área, de hecho, pues se han insertado en instituciones como la ex CDI, la Comisión de Culturas Populares e Indígenas, como el INA, ¿no? Las fonotecas, en fin. También son personas que pueden dar asesorías a diferentes tipos de profesionales, incluso, por ejemplo, para videos, documentales, comerciales, ¿no? Que no es un área que esté, o sea, digamos, en la que estén muy insertos los etnomusicólogos, pero es posible que lo desarrollen. Sí es importante decir de cualquier forma que la figura de etnomusicólogo existe en el campo laboral y que en muchos casos son solicitados como tales por diferentes instituciones. Es decir, no es que soliciten a un estudiante o a un profesional de la música y si es etnomusicólogo está bien y si no, no importa, sino que en específico se piensa en el perfil del etnomusicólogo para insertarse sobre todo en instituciones públicas de gestión cultural. Preferimos a los estudiantes que tocan algún instrumento, ¿no? Porque, bueno, la demanda es amplia y entre todo el número de aspirantes que llegan, siempre es preferible que toquen algún instrumento. Sin embargo, como expliqué anteriormente, para nosotros lo que importa es sobre todo que tenga las habilidades o las aptitudes que llaman, las aptitudes musicales, porque eso supone que en 7 años el estudiante puede incorporar un conocimiento musical y una habilidad en la ejecución de algún instrumento suficientemente buena como para, sobre todo, utilizar su quehacer para comprender mejor la música, ¿no? Para hacer, no me encanta este término, pero para poder generar una traducción entre saberes musicales, por decirlo de alguna manera. Realmente el objetivo no es precisamente formar músicos, o sea, el objetivo final de la carrera no es formar músicos para desempeñarse dando conciertos o demás. Esa idea, digamos, no es que los estudiantes no lo puedan hacer, no es que el egresado no lo pueda hacer, pero no es el objetivo principal de nuestra disciplina. Y eso es muy, muy importante, porque a veces sí, se piensa que el etnomusicólogo es alguien que viene aquí a aprender a tocar la jarana o el guitarrón, o sea, instrumentos de la música tradicional, y pues se suelen llevar una decepción en ese sentido. Ahora, otra cosa que es muy importante aclarar es que los etnomusicólogos, como estudiamos diferentes expresiones musicales y sonoras, aunque aquí adquirimos un conocimiento musical, es un conocimiento que está perfectamente situado en una tradición particular, que es la tradición de la música académica occidental, pero generalmente nosotros nos vemos en la necesidad de aprender las músicas que estudiamos y lo que solemos hacer es aprenderla con la gente que la hace y no siempre es a través de las por ejemplo, de los mecanismos más comunes que se enseñan en esta escuela, por ejemplo, la lectura de una partitura, sino en el quehacer mismo de la ejecución y en las formas de transmisión que tienen otras comunidades musicales. Entonces, y por eso es por lo que también hacemos trabajo de campo, o sea, nosotros vamos a las comunidades, por decir algo, a aprender
son huasteco, o aprender a hacer música electroacústica, si ese es nuestro tema de investigación, ¿no?, con la gente que la hace. Y en ese sentido vamos incorporando muchos lenguajes musicales.